Bien, muchachos, esta es la clase sobre el estrés. Eh, Aquí ustedes van a poder revisar algunas cosas que conversamos en clase, pero también decidí incluir otras cosas que ese día no alcanzamos porque, bueno, se nos hace corto la clase, ¿no? Esta es una clase que tiene que ver con autocuidado y con el tema del estrés. Lo que sí, la diferencia que tiene con la clase que vimos la semana que correspondía al estrés, es que en este caso voy a mostrarles lo que la nueva psicología del estrés muestra, esto ha ido estudiando, y también les voy a comentar un par de ideas de la psicología budista, que es la que de pronto más trabaja este tema. La idea es que de alguna manera podamos ir conversando. Yo sé que como es asincrónico esto y ustedes lo van a ver en algún otro momento, no hay una conversación, pero la idea es que ojalá puedan ir reflexionando sobre las cosas que eh, hemos ido conversando. Eh, Todo lo que tiene que ver con la dificultad que estamos viviendo hoy día del tema de la pandemia, pero también otros muchos problemas que se derivan de eso. Por ejemplo, el tema económico, el tema laboral, la preocupación natural por tu familia, por tus amigos, el encierro también y obviamente todo lo que tiene que ver con eso, no poder ver a lo mejor a la pareja, al pololo, la polola, también a los amigos o familiares lejanos que tal vez también son importantes para ti. Bueno, lo primero es que si yo tuviera la posibilidad de conversar contigo así como frente a frente, te pediría que pensaras en un nombre para todo lo que estás viviendo, que le pongas un nombre. Eh, y la verdad es que, claro, la gente cuando hace eso, lo que está haciendo más bien es revelando cómo ve todo esto que está viviendo. El nombre que le damos a las cosas refleja eso, cómo tú ves lo que estás viviendo. ¿Por qué es importante eso del nombre que le damos a las cosas? Bueno, porque el nombre refleja lo que tú piensas. Lo que tú piensas, este esquema demuestra la secuencia, ¿no? Lo que tú piensas alimenta lo que tú sientes y lo que tú sientes alimenta la experiencia que tú vas teniendo. Eso de la experiencia tiene que ver con lo que tu cuerpo siente, lo que tú manifiestas a nivel físico. Eh, y la experiencia que tienes, por ejemplo, también retroalimenta tu pensamiento. Eso significa que en la medida en que tú sientes perdón, en la medida en que tú piensas que lo que estás viviendo es muy difícil, es muy complicado y es muy terrible, entonces las emociones que vas a experimentar tienen que ver con ese pensamiento y por otro lado vas a tener también, una vez que tengas esas emociones, tristeza o ansiedad, pesar, esas emociones van a generar reacciones en tu cuerpo, ¿no? Que finalmente son cosas que tú registras como experiencias, ¿no? Entonces a lo mejor hay síntomas físicos, hay insomnio, a lo mejor hay problemas estomacales, a lo mejor hay temas como físicos. Y el tener esos síntomas refuerza la idea de que lo que estamos viviendo es muy difícil. Muchas veces nosotros a eso le llamamos pensamiento recurrente. ¿Y qué es lo que es un pensamiento recurrente? Es un pensamiento que es molesto, que de repente aparece y que no te deja pensar en otras cosas. Y se le llama técnicamente es un pensamiento disruptivo, porque interrumpe lo que tú estás haciendo. Algunas personas pueden seguir trabajando, otras personas no. Va a depender de la historia de vida y otras muchas cosas. Estos pensamientos pueden tener que ver contigo mismo, o sea, pueden ser pensamientos sobre ti, sobre tu capacidad o sobre tu incapacidad, o lo que tú entiendes como incapacidad, puede ser un pensamiento sobre otros, sobre la gente que te rodea y puede ser un pensamiento sobre el mundo social en el que estamos viviendo en general. La imagen grafica el tamaño del pensamiento porque es verdad, el pensamiento cuando se vuelve de este tipo es un pensamiento que cuesta controlar y uno siente que es más fuerte que uno. El título acá es bien sugerente, pero tiene que ver con esa idea. Eh, un pensamiento puede ser tan fuerte que tu cuerpo va a escuchar ese pensamiento y le va a creer, ¿no? Y luego va a vivir de acuerdo a eso. Ahora mira, el estrés tiene que ver, como lo hablamos en la clase, con una demanda, una situación que ocurre en el entorno
que puede ser el entorno familiar, o entorno académico, pero incluso puede ocurrir en tu cabeza algo que pasó en tu mente. Te acordaste de algo o reviviste algo y eso, aunque afuera esté todo bien, como dice el dicho, ¿no? La procesión va por dentro. Bueno, resulta que no todas las personas que se estresan terminan enfermándose, ¿no? Porque en el fondo el estrés no es una enfermedad. La reacción de estrés, el problema del estrés no es una enfermedad, es una reacción natural que el cuerpo tiene para prepararte, para que tengas la posibilidad de reaccionar frente a algo que es complejo. ¿Mm? Pero ¿por qué hay gente que termina viviendo esto de otra forma? Bueno, resulta que la verdad es que la forma en que tú experimentas, la forma en que tú piensas lo que vives, eh, eh, es muy distinta a como lo hacían los primeros seres humanos. O sea, cuando esta historia del estrés es muy vieja porque tiene que ver con nuestra propia evolución como especie. Piensa tú que nuestros ancestros los más lejanos se tenían que preocupar de que el león de dientes de sable o un milodón, en el caso de Chile, en la tierra austral, un oso o cualquier bestia o un depredador que ciertamente era más fuerte que nosotros y más rápido que nosotros. Entonces, el estrés de ellos tenía que ver con eso, con conseguir alimento y evitar ser alimento de otro. Ese era como el gran estrés. Pero en la medida en que avanza la civilización, el ser humano se da cuenta, descubre que no tiene que andar arrancándose ahora de un diente de sable. Y entonces hoy día, así como peligros que tengan que ver con tu vida, son mucho menores. Usted me dirá, bueno, pero hoy día estamos viviendo algo que amenaza tu vida. Sí, es verdad, pero esto es una situación nueva y diferente, no es la vida típica del ser humano. ¿Mm? Eh, la vida típica del ser humano transcurre en una normalidad bien diferente y ustedes y yo vivimos en un mundo en donde tenemos que pagar deudas, vivir, trabajar para vivir, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Que eso sí te estresa, pero te estresa no porque haya un riesgo real de tu vida, sino porque así es como vivimos hoy día. Entonces, antes cuando existía el león, el diente de sable, o existía el depredador que te perseguía, eso era una razón real de estrés. Hoy día no es que lo que te estresa sea irreal o sea mentira, pero se le llama, acá está, usted lo puede ver ahí en el párrafo, se llaman factores estresantes relativos. ¿Y qué es un factor estresante relativo? Eh, bueno, es algo que te estresa a ti, pero que no necesariamente va a estresar al resto, porque no es universal. Por ejemplo, hay personas que se estresan con las deudas, pero hay otras personas que no se estresan con las deudas. Como que piensan, bueno, sí, estoy atrasado, sí, tengo que pagar esto, pero ya lo voy a poder pagar. Y se opera mentalmente del tema y como que no le afecta mayormente, mientras que hay otras personas que sí, y sufren y se vuelven ansiosos y ansiosas. Por eso que decimos que la forma en que tú evalúas los factores estresantes relativos tienen que ver con tu historia personal y tienen que ver con los aprendizajes previos que tú hayas ido teniendo en tu vida. En el fondo diríamos entonces que hoy día lo que nos estresa son los que se llaman factores estresantes relativos y eso depende de cada quien. Pero hay características que tienen esos factores estresantes relativos. Te diría que primero los factores relativos de los que vamos a hablar cumplen con 4 características, pero no tienen que cumplir las 4, o sea, puede que cumplan uno de estas características. Primero es que es algo nuevo y que te sorprende, ¿no? Porque no estaba en tu vida y aparece. Entonces, como es algo nuevo, no siempre sabemos reaccionar a eso y por eso nos estresa. Otra característica de los factores relativos es que son impredecibles, o sea, no se podían prever. Cuando tú puedes prever algo, tú te alcanzas a preparar, tú haces una planificación o te haces la idea. Cuando no puedes hacer eso, entonces ocurre y simplemente te sorprende e interrumpe tu vida, ¿no? La tercera característica es que puede implicar que haya una sensación de pérdida de control. Eso significa que tú sientes que tu vida no la estás controlando tú ni estás pudiendo hacer mucho por ello. Entonces como que las cosas se te están desordenando y tú como que sientes que no puedes evitarlo. Y la otra característica es que aquello que está ocurriendo tú lo percibas como una amenaza para tu identidad. Fíjate que no dice para tu vida, dice para tu identidad. O sea,
tú sientes que algo de alguna forma puede dañar lo que tú entiendes que eres. ¿Mm? Entonces, esas cuatro características en realidad son compartidas, o pueden ser una, o pueden ser dos, o pueden estar todas, pero no necesariamente tienen que estar las cuatro. Cualquiera de estas características ya basta para que una persona pueda tener algún grado de estrés. Como les decía, el estrés es algo que está en como es parte de ti como organismo vivo, ¿no? De esta tierra, que evolucionó para sobrevivir. ¿Mm? Y por lo tanto, en general, es sano que tú te estreses porque eso es lo que te permite protegerte de ciertas cosas que puedan ser dañinas o amenazantes. El tema es que si tú piensas, si tú vives creyendo que todo es una amenaza, que todo es potencialmente dañino, entonces en vez de tener una reacción de estrés positiva, vas a terminar enfermándote de ansiedad, de angustia, de miedo, de impotencia. Pero ahí no te estás enfermando de estrés, te estás enfermando por lo que piensas sobre el estrés. Es un poquito compleja la idea, pero compleja porque no porque sea difícil, compleja porque en realidad hemos sido criados y hemos crecido con la idea de que el estrés es malo. Pero la verdad es que el estrés es la forma que tiene tu cuerpo de demostrarte que está pasando algo que no estás manejando tal vez tan bien y que deberías pensar mejor la forma de reaccionar. O sea, es una señal que el cuerpo te da para que tú pienses en que tienes que hacer algo. Ahora, si tú no hicieras nada y te mantuvieras ahí, entonces la presión interna va a ir creciendo y entonces van a generarse las siguientes etapas. Eh, Estas son las señales que tu cuerpo te da, que te indican que ya estamos entrando a un problema que ya está siendo un poquito más serio. El primero es que aparecen cambios en el funcionamiento fisiológico de los sistemas más típicos, ¿no? Como son, por ejemplo, el digestivo y el nervioso, el sistema nervioso. Las consecuencias más típicas de eso son el insomnio, el colon irritable, ¿verdad? Y la ansiedad. Cuando tu cuerpo y tu cerebro llevan mucho tiempo tratando de adaptarse a algo y no lo logran, entonces tu cerebro te va a pedir que hagas algo para bajar la presión interna y eso se llama, eso ocurre en la etapa en donde tú buscas pequeñas recompensas. Eh, Ahí dice promesa de alivio porque en el fondo la psicología descubrió que ese fenómeno ocurre cuando la gente está más estresada. ¿En qué consiste la promesa de alivio o las pequeñas recompensas? Que tu cerebro está tan tensionado internamente que lo que hace es que darte la orden de que busques algo que sea satisfactorio, aunque sea superficial y de corta duración. Entonces, en momentos de estrés es cuando la gente más fuma, es cuando la gente más toma, es cuando la gente más come, y no necesariamente por hambre, en el caso de la comida. Y por lo tanto se llama promesa de alivio porque son conductas, son acciones que traen pequeños montos de placer son pequeños gustos que te das, pero que como duran poco, después tienes que volver a vivirlo, tienes que volver a hacerlo. Si tú sigues adelante sin hacer cambios grandes, entonces llegas a la enfermedad del estrés, que es lo que la medicina llama así. ¿Ya? Y la enfermedad del estrés es cuando ya aparecen síntomas físicos reales, concretos, de que tu sistema nervioso está funcionando mal. Entonces, ahí tenemos ya problemas, por ejemplo, en la piel, o podemos experimentar problemas eh, a nivel cardíaco, por ejemplo. La ansiedad y la angustia no es que te vayan a dar un ataque al corazón, pero sí pueden inducir problemas que puedan terminar siendo incluso físicos. Por ejemplo, alguien podría desarrollar hipertensión por una prolongada vivencia de estrés. Y pueden también tener ataques de pánico, ataques de angustia, ¿no? Entonces, lo que uno vive como persona a nivel de lo que es el estrés tiene que ver con cómo uno piensa sobre sí mismo y sobre lo que está viviendo. Entonces yo en la clase les mostré estas dos mentalidades, pero acá se los traje en formato resumido. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento tienen que ver con convicciones, una serie de ideas y de creencias que tienen que ver contigo. Por ejemplo, una persona que tiene una mentalidad fija, cuando piensa en sus capacidades,
entiende que esas capacidades son genéticas o que están definidas por la genética y que por lo tanto el esfuerzo no juega ningún rol, que tú si tienes la capacidad para algo no tendrías que esforzarte porque tienes la capacidad. Pero al mismo tiempo está la creencia complementaria, que cuando yo no soy capaz de hacer algo es porque no puedo hacer eso y aunque me esfuerce no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque no tengo esa capacidad. ¿Se entiende? Es como que la capacidad es como algo que está inherente a tu psicología, a tu genes, ¿no? Entonces, ¿tienes la capacidad o no tienes la capacidad? El esfuerzo no juega un rol importante. Mientras que la persona que tiene una mentalidad de crecimiento es lo contrario, entiende que el esfuerzo juega un rol importante. Entonces, si tú no logras algo, tú piensas que podrías mejorar tu desempeño, porque podrías esforzarte mejor. Si te esfuerzas más, podrías lograrlo, pero si no lo logras, igual puedes seguir mejorando tus capacidades, lo cual entonces se vuelve un círculo virtuoso. Entonces, como definición, diríamos que una mentalidad es una estructura mental, ahí está la definición, una estructura mental, pero que trasciende los datos científicos, la información que tú puedas obtener, porque no es un proceso racional. Aquí hay mucha gente que de pronto se enreda con estos temas porque hay gente que dice, pero esto es lo que yo sé, no es lo que yo creo. Y sí, existe el conocimiento y existe la información, pero hay cosas que uno cree de la vida que no tienen forma de ser probadas. ¿Mm? Y ahí la gente las cree igual. Por eso decimos que la mentalidad es una estructura que está por sobre los datos que uno pueda ir adquiriendo o por la formación que uno pueda ir recibiendo. En general, los estudios sobre mentalidad son bien claros y dicen que tienen un efecto a largo plazo y que ese efecto a largo plazo tiene una consecuencia bien clara en la salud, en la felicidad e incluso en la longevidad, lo cual es importante. Ahora, si lo pensamos respecto del estrés, diríamos que hay dos grandes tipos de mentalidades del estrés. Una es que la persona piensa que el estrés es útil y la otra es que la mentalidad de que el estrés es dañino. Cuando decimos que el estrés es útil, la persona lo que tiene como creencias es que si viven periodos de estrés, en realidad eso le puede ayudar a aumentar su desempeño y su productividad, que incluso puede servir para mejorar su salud o su vitalidad, que incluso le ayuda en sus procesos de crecimiento y de aprendizaje. Y por lo tanto, no ve el estrés como algo negativo que hay que evitar, sino que lo ve como algo que hay que tratar de vivir con mayor tranquilidad y que hay que aprovechar las señales que el estrés te está dando. La persona que tiene la mentalidad de que el estrés es dañino, al revés, tiende a pensar que el estrés consiste en un daño que su cuerpo está desarrollando. Entonces piensa que su productividad, su aprendizaje, su crecimiento, todo eso se ve reducido y que entonces como son tan negativos los efectos del estrés, lo que habría que hacer es tratar de evitarlo. ¿Qué es lo que dice la investigación? Que en general eso no es así, que cuando la persona cree que el estrés es útil, lo que hace es desarrollar una idea más asociada a la acción. Por lo tanto, fíjense que en vez de sentarse a lamentarse por lo que está viviendo, lo que hace la persona que piensa que el estrés es útil, se centra en pensar en soluciones, se pone a buscar alternativas de estrategias que permitan resolver el problema. No es que no sienta los efectos negativos del estrés como los síntomas, sí los siente igual, pero en vez de quedarse lamentándose por esos síntomas, lo que hace es buscar por qué me estoy sintiendo así, qué es lo que me está estresando. Y cuando no sabe, obviamente busca ayuda, busca resolver los problemas de la forma, de una forma que sirva, que genere una consecuencia positiva. ¿Mm? Y mientras que la gente que tiene la mentalidad de que el estrés es dañino, lo que hacen es que se centran en los síntomas y en la experiencia negativa de lo que están viviendo y por lo tanto no se centran en la solución. Y como no se centran en la solución, entonces se enredan en el malestar. Por lo tanto, se alejan de la conducta que les podría ayudar. En vez de buscar soluciones, se centran en resolver los síntomas. Por ejemplo, una persona que empieza a sentir problemas de colon,
en vez de pensar qué es lo que me está haciendo sentir esto, se pone a pedir hora al médico para ir a que le den un tratamiento. Y claro, uno lo puede entender porque es necesario. El tema es que se toman las pastillas y se olvida. Y claro, las pastillas funcionan porque para eso son. Entonces reducen los síntomas, pero la persona no trabajó nada. Por lo tanto, no es que se le haya pasado lo que está viviendo, simplemente desplazó los síntomas hacia el futuro. Ya, la psicología budista lo que dice es que las personas en general debemos aprender a vivir una vida sin apegarnos a lograr ciertos resultados. Dice la psicología budista que la mayor cantidad de ansiedad o estrés que tenemos en la vida es porque hemos idealizado algún resultado o alguna condición de la vida y entonces sentimos que sin ese resultado o sin esa condición nuestra vida no está completa. ¿Cuál es el problema? En que si yo no logro ese resultado o esa condición, entonces sufro. Pero si lo logro, la felicidad que logro también dura poco, porque como mi mente está acostumbrada a funcionar con esos esquemas, lo que voy a lograr, lo que va a hacer mi mente es que va a buscar otro resultado que idealizar, o va a idealizar otra condición de vida que no tengo, y por lo tanto se va a iniciar otro ciclo igual al anterior. Por lo tanto, puede que yo logre alguna felicidad, pero es menor y de corta duración. Por lo tanto, ¿qué es lo que la psicología budista recomienda para que las personas vivamos menos ansiedad y menos estrés? Primero, interrumpir los ciclos de idealización de todo lo que me gustaría tener en la vida, ya sean condiciones o resultados específicos. No pensar tanto en esa idealización porque en realidad más bien debería aprender a ser feliz con lo que soy y con lo que tengo. Eso no significa ser mediocre, significa entender que hay cosas que no son tan centrales en mi vida y que eso debería aprender a identificarlo. Por otro lado, la psicología budista también señala que otra fuente de estrés suele ser el rechazar lo que uno es, ya sea a nivel físico o a nivel psicológico. Entonces, muchas veces las personas acumulan infelicidad o tristeza porque no les gusta lo que ven en el espejo o porque no les gustan sus reacciones. Pero en vez de pensar en el cambio, lo que hacen es centrarse en lo negativo de ser como son. Si usted recuerda, tiene que ver eso con la mentalidad de que el estrés es dañino, de que toda incomodidad interna la debo evitar, no es que tenga que lograr resolverla, la debo evitar o está mal que la viva. Y por otro lado, como última, como tercera condición, aprender a bajar nuestra ansiedad tiene que ver con aceptar las condiciones de la vida que tú no puedes cambiar. Y eso es algo muy difícil para el ser humano porque en general tenemos la fantasía de que todo deberíamos poder controlarlo. Y no se puede controlar todo. Ahora, a veces cuando yo he hablado de esto hay gente que me ha dicho, bueno, eso es como mediocridad. Por eso yo usé el ejemplo delante. Es que no se trata de mediocridad. No se trata de no cambiar lo que puedes cambiar. Si tú puedes cambiar algo, cámbialo. Pero ¿qué pasa si tú te das cuenta que después de intentar cambiar de muchas formas una cierta condición de tu vida, no la logras cambiar y realmente en algún minuto te das cuenta que eso que tú quieres cambiar no está en tus manos cambiarlo, no es posible cambiarlo por ti? A eso se refiere este punto entonces, que ahí en vez de seguir rechazando la idea de esa condición de vida, deberías tratar de entender que la vida, la existencia, tiene todas estas condiciones, que algunas de esas condiciones te va a tocar vivirlas y otras no, y que en general rechazar las condiciones que no se pueden cambiar en realidad es golpearse contra un muro. No se puede lograr eso con mucho éxito. Entonces, como para terminar este resumen, es más fácil que tú puedas hacer cambios en ti mismo o en ti misma si es que tú te aceptas. Es muy difícil hacer cambios si no te aceptas. Por lo tanto, primer paso es dejar de rechazar lo que uno es. Segundo, entender que tus preocupaciones y tus ansiedades son parte de tu sistema psicológico y fisiológico. Tu cuerpo funciona así. No puedes evitar tener palpitaciones, que tus manos suden, no puedes evitar sentir ansiedad cuando le va a pasar algo o tú crees que le va a pasar algo a alguien. Lo que sí tienes que entender es que tu mente te está ahí dando señales de que las cosas te importan mucho
Y eso está bien. Ahora, que te importes mucho es una cosa y que sufras por eso es otra cosa. Y ahí es donde tienes que aprender a hacer la diferencia. Una cosa es que me importe lo que le pase al resto de la gente. Otra cosa es que yo no pueda vivir una vida tranquila porque le podrían pasar cosas a la gente que me rodea. Practicar la gratitud es una de las cosas que más funciona también. Practicar la gratitud tiene que ver con agradecer aquello que uno tiene o que uno es. Al principio cuesta agradecerle a quién. Bueno, a quien usted quiera. Algunos de ustedes pueden ser cristianos, pueden ser tener alguna convicción religiosa. En ese caso le va a agradecer a Dios. Y si usted no le quiere agradecer a Dios porque no cree en Él, bueno, a lo mejor puede agradecer las condiciones de su existencia al universo o al azar o a quien usted piense que deba agradecer. ¿Mm? Lo importante es que uno sea más amable y tenga una práctica de compasión consigo mismo. Lo que se refleja en la siguiente idea: tratar de pensar en ti mismo, en tus metas y en los demás con mayor flexibilidad. No exigirse tantas cosas, no pretender que la falta de error habla de un cierto nivel de perfección que por otro lado no podemos alcanzar. No enojarte contigo mismo cuando cometes un error. Eh, Sí, exígete aprender del error. Esa puede ser una exigencia amable. Aprender del error. Que no te siga pasando que cometes un error, pides disculpas, pasa un tiempo, cometes el mismo error, pides disculpas, pasa tiempo, cometes el mismo error, pides disculpas. Ese circuito a la larga lo que va a hacer es que la gente no crea en tus disculpas, que la gente no crea en tus palabras. La gente se va a acostumbrar a pensar que en realidad lo que a ti te interesa no es corregir, sino simplemente vivir lo que a ti te interesa. No es que eso esté mal, lo que estoy diciendo es que en el fondo esa es una forma de liberarse también de la ansiedad que se genera o del estrés que se genera por las relaciones humanas que a veces construimos en las que uno no hace los cambios que necesita hacer para tener una mejor vida. Y finalmente, que tu felicidad dependa más de lo que tienes. La verdad es que eso es una enseñanza también de la psicología budista que probablemente sea de las más profundas y de las más necesarias. Si tu felicidad depende de lo que no tienes, entonces tu vida se va a acabar buscando cosas que sientes que necesitas gravemente. Y te vas a frustrar mucho si no llegas a tenerlas. Incluso podrías molestarte con la gente que te rodea por no entender eso. Que tu felicidad depende más de lo que tienes, te va a ayudar a valorar lo que tienes y te va a ayudar a darte cuenta que muchas de las cosas que uno persigue en la vida, por las cuales sufre, son autoexigencias que en realidad no te entregan nada, pero al mismo tiempo, si no las tienes, tampoco pierdes nada. ¿Mm? Son autoexigencias, a veces esas autoexigencias están basadas en pequeñas fantasías de cómo debería ser mi vida. ¿Mm? Bueno, esta es una bibliografía que no está en la del curso, pero que puede ser útil si a alguno de ustedes le interesa. El libro Well Expressed, que tiene que ver con estresarse bien, el lado positivo del estrés, y Bailando con la vida, que es un libro de psicología budista. Eso, muchachos, entonces ojalá les sirva y bueno, que les vaya muy bien.